¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté fucking ok. Si me escucho un poquito más ronca, así estoy porque hace un buen polvo y trae como 1 kilo de... Ay, que se me ahogo, pero bueno. Y si se escucha raro porque estoy grabando en otro lado, pero era eso, nada. So, bear with me. Y si ya viste la portada, lo primerito que te tiene que venir a la mente debería de ser... Y si eso no pasó, entonces tienes un problema. Y si yo digo Brian Johnson y no escuchas ese riff, hay algo muy mal. Hay algo muy mal ahí. No, íbamos a hablar, ya tenía desde la semana pasada queriendo hablar de él, pero por, ya sabes, una otra cosa. Yo nada más creo en las causalidades, no en las casualidades. Y entonces yo, así como 2 meses y medio aproximadamente, terminamos de hablar de Dave Grohl. Después de 3 episodios o 4, no, sí, eran como 3 episodios, creo. De la temporada pasada. Hablábamos de Dave Grohl. Y más o menos nos tardamos 3 episodios, si no mal recuerdo, de 40 minutos cada uno. Y entonces me sale una entrevista de Brian Johnson, que ahí fue donde me vengo a enterar que tiene un canal de YouTube, que tiene una sección que se llama Life on the Road, en donde tiene un chingo de entrevistas con diferentes artistas. Bueno, obviamente de toda su trayectoria, ¿no? Pero también se enfoca en una parte bien importante que son, pues las giras. Pues bueno, entonces yo me quedo viendo el capítulo, que por cierto era como 1 hora 40 minutos, de Dave Grohl, y dije, no mames, es todo lo de lo que estuvimos hablando en esos 3 episodios. Nada más que obviamente está hablando la persona con Dave Grohl y está viendo las cosas así a primera mano. Pero es bien chistoso como cada quien llega en su van y da las características de la van, ¿no? Y cómo era importante. ¿Qué tiene que ver esto con Brian Johnson? Demasiado. Demasiado, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. El chiste es que me pongo a ver y dije, no, man, esta chica es la recomendación, pero no tenía que ver nada con el tema de la semana pasada. Que por cierto, si ya vieron, Frank sacó un poema y sale con su gorro pirata bota, güey. No tiene madre. El caso era que yo, pues me atrapó. La verdad es que sí me eché todo el programa, pero tiene entrevistas con un frego. Las puedes checar y todas están bastante buenas. Y hablaba eso, ¿no? De primera mano de cómo fue esta, Era como yo decía, alguna vez yo escuché, bueno, no escuché, alguna vez vi un video de cómo entrevistaban a Dave Grohl y que él decía, ¿no? De cómo había aprendido a tocar o a trasladar las notas o los snares y así de la batería a la guitarra, y cómo para él era más importante interpretarla que aprenderla teóricamente. Y para mí eso siempre ha sido bien importante para todo, porque puedes aprenderte todo de memoria, pero a final de cuentas lo que no uses de memoria lo vas a olvidar, pero lo que aprendiste no lo vas a olvidar. Y esa es la diferencia, ¿no? Y porque para empezar me decían, por ejemplo, ¿no? Y por eso digo, no creo en las casualidades, creo en las causalidades, porque me ha estado pasando últimamente que yo el otro día estaba así, pues concentrada en otra cosa, y me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es mi idioma favorito? Yo digo, para mí, la música. Y para mí toma como idioma no nada más los lenguajes, toma como idioma otras cosas. Y para mí mi favorito es la música. Y me pasó que yo estaba en lo mío, pues estaba haciendo otras cosas y y escucho esta canción, una canción bien particular y que tiene años que yo no escuchaba. Y entonces la escucho y digo, alguien me está pensando esta canción. Y yo, por Dios, que le iba a preguntar así de quién está pensando en esta canción, que yo me da una idea de quién pudiera ser, pero no dije quién, no X. Y entonces, como a los 2 días pasan y esta persona pone esa canción y yo digo, no mames. O sea, ¿estás segura de que esta persona está escuchando esa canción?
Y por eso hay esto que se llama una onda de energía, en donde han hecho experimentos incluso donde se toma como conciencia colectiva para mandar mensajes, y había todo un estudio, o sea, había todo un análisis de cómo funcionaba, de tú mandas un mensaje y por eso dicen, por eso siempre hacen el experimento del agua, de las plantas o así, que la verdad yo digo, se me hace muy, muy cruel hacer una cosa así con cualquier cosa viva, que le mandes malas vibras para ver cómo afectan la estructura eh, orgánica del objeto en sí, o persona, lo que quieras, y cómo afecta de manera negativa versus si lo tratas bien y todo eso, ¿no? Y dicen, pues es que todo es energía, y toda la energía que tú recibas, pues sí, pero también hay una voluntad en donde tú puedes repeler la energía que no necesitas. Y es como todo, y todo vuelve a ti por algo, y tú sabes si lo tomas o lo desechas, o, o qué es lo que vas a querer seguir cultivando, ¿no? Y yo también decía en ese episodio pasado de, pues es que la base del éxito realmente no puede ser medida a proporciones iguales. ¿Por qué? Porque mi éxito no va a ser tu éxito, y porque el esfuerzo que yo ponga atrás de nadie lo va a ver o nadie lo va a apreciar como lo aprecio yo, pero eso nada más me corresponde a mí, no tiene nada que ver con absolutamente nadie más que yo. Y iba más o menos de eso, porque hablaban ellos dos, o en esta entrevista muy particular de él, era de como por qué eran músicos, ¿no? O por qué les gustaba eso. Y el punto de ellos, y lo ves, porque nadie conservaría una van de hace 20, 30 años como la Ford Econoline o así, que dices, es que el valor de un clásico no reside o no se basa en el valor comercial del producto tasado en el valor de sus componentes, sino el valor de apreciación que le puedes dar a lo que te rindió, ¿no? Por eso tampoco puedes medir los éxitos basándote en una fórmula ajena. No estamos en una clase de administración y esto no es estadística. Entonces, para mí un logro puede que no lo sea para alguien más, pero ¿y eso qué, güey? O sea, no quitas lo especial del logro para alguien, ¿no? Y era eso, que decían, no era por la fama en sí o por el reconocimiento de qué, güey. Era por poder vivir de lo que te encantaba hacer, que era la música. Tanto que estabas dispuesto a prácticamente vivir en una van con 11, 15 o más pinches jantas juntas, ¿no? Y tener estas historias que son invaluables de cómo viajan de un lado a otro y todo lo que pasas por ahí, ¿no? No era por la comodidad de viajar en X, oye, no, era por la experiencia que adquirías haciendo lo que a ti te gustaba realmente. Y yo creo que ahí radica la diferencia en poder medir tus éxitos de una forma más real para ti, porque no puedes o no deberías tratar de medir el éxito ajeno, cuando yo también tengo por precepto que no puedes saber o no deberías de hablar de algo por lo que no has pasado, porque no sabes qué es eso. Entonces deberías primero de pasar por ahí para poder interiorizarlo a tu manera y saber que lo que decían, este es un loco para reconocer a otro, y a lo mejor nunca va a ser de la misma manera, pero esos son los puntos que nos dan la cercanía o el puente de comprensión, o lo que conocemos como eso, una conciencia colectiva, porque estás dirigiendo toda esa energía de una emoción que cada quien va a conocer de forma diferente, pero la manifiestan de lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya, vámonos por partes, porque ya me estoy, ya me puedo ir por otros miles de lugares en donde ni siquiera íbamos a hablar, pero bueno, vámonos por partes. Brian Franz Johnson nació el 5 de octubre de 1947. Sí es el vocalista de AC/DC, pero todo el mundo que conozca o sea fan de la banda ya sabe que él entró como reemplazo de Bon Scott después del deceso de Bon Scott. Pero también saben que era el cantante favorito de Bon Scott y que lo descubrió cuando él estaba tocando con una banda que se llamaba Jordi, con quien empezó en 1972. Del 72 al 73 tiene 4 singles, pero a partir del 73
tiene 4 álbumes de estudio con la banda, que es Hope You Like It en el 73, en el 74 Don't Be Fooled by the Name, en el 76 Save the World y en el 78 No Good Woman. Bueno, pues resulta que Bon Scott lo vio unas presentaciones con esta banda y decía, no, es que la energía y la voz y todo, pero resulta que, y esto lo dijo en una entrevista en That Metal Show, que él tenía apendicitis y o sea, le dio el dolor así brutal en el escenario y se tuvo que aguantar hasta el final de la presentación y pues ni modo, o sea, realmente no fue que el güey, digo, siempre ha tenido como esa voz bien aguda y característica, no era tan profunda como la de Bon, pero pues no era que le sobrara la pila, no era que más bien realmente estaba sufriendo de dolor por el apendicitis y pues se aguantó como los grandes y acabó de dar el concierto, pero le dejó toda esa buena impresión a Bon Scott, que años después pues fue muy chistoso porque supone que él realmente era el único que, cuando cuentan, dicen, ¿no? Que Brian Johnson era el único candidato que no escogió Smoke on the Water para interpretarla para la primera audición de la banda. Aunque él realmente desconocía para qué banda estaba audicionando, él escogió Nutbush, City Limits de Ike con Tina Turner. Y pues ustedes decían, ¿cómo? O sea, él fue el primerito o el único, más bien el único, que no escogió interpretar Smoke on the Water. Y en la segunda audición hay 2 versiones. Las dos dicen que llegó 2 horas tarde, ¿no? A la segunda audición. La primera que porque según estaba jugando billar, pero la segunda dice que era porque estaba trabajando. Y yo le voy más a la segunda por lo que vamos a ver más adelante. En 1980 es cuando sale Back in Black, que es el intro obviamente porque pues yo escucho AC/DC o escucho Brian Johnson y literal yo nada más puedo escuchar ese riff, aunque tiene muchas canciones y sí, ajá, pues tiene tantas canciones que empezó su carrera con ellos en 1980 con ese disco y se supone que en el año pasado iban a empezar a producir el 16º material de estudio de la banda, que como nombre tentativo tiene Power Up, pero no sé si le siguieron con el proceso con todo lo que estuvo pasando la pandemia. La verdad es que sí desconozco. Y sé que nada más tiene un álbum como solista, que se llama Strange Man. También sé que es como esta parte donde se unen otra vez nuevamente las energías y por eso digo, yo creo que le voy más a la segunda que está trabajando, porque dicen que él trabajaba en un taller reparando toldos y ventanas o parabrisas de coches, que se supone que por eso usaba su gorro y para que no le cayera pegamento en el cabello, que se lo regaló su hermano, por cierto. Y y yo creo que sí, porque de hecho tenía o tuvo, no sé si sigue en emisión, pero yo me quedé hasta en el 2016 que sí estaba, y era Cars That Rock con Brian Johnson. Y hablaba de coches, yo llegué a ver nada más 2 capítulos y hablaba de coches clásicos. Y él ha dicho que su coche favorito o su coche de sus sueños era un Rolls Royce Phantom, porque en primera él se creó en una época en donde no era muy común los vehículos, no era lo más cotidiano, y en segunda porque nunca pensó tener la posibilidad de tener un Rolls Royce, ¿no? Pero no nada más tuvo la posibilidad de eso y siempre le han encantado los coches, que yo creo que es el único músico que ha participado como piloto de carreras en el Daytona 24 Hours. En la edición del 50 aniversario recibió una invitación y es el único músico hasta ahorita que ha participado de manera oficial en esta carrera. Y pues yo creo que de ahí viene todo su amor por los coches, ¿no? Y que sí, fun fact, sí, también me gustan los coches. De hecho, hace 5, no, hace más, hace como 7 años yo vi un programa, bueno, un canal de YouTube de un inglés que hacía comparativas de coches del mismo segmento. Todoterrenos, clase de Gran Turismo, X, ¿no? Confort, hacía un buen análisis y a mí me gustaba un buen ver esas madres.
Entonces sí llegué a ver 1 o 2 capítulos de este programa de Brian Johnson, pero sobre todo llegué a ver una entrevista de Brian Johnson en That Metal Show, sí, That Metal Show, en donde yo ahí fue donde escuché cómo había entrado a la banda, y hasta hace poco que retomé que vi este capítulo de entrevista con este Dave Grohl, me acordé, ¿no? De que se supone que él había entrado, y él había entrado como, y le estaba diciendo de dónde venían. Cuando él entró, obviamente, pues fue por el asesor de Bon Scott, pero que cuando arrancaron en este material de Back in Black, le dedicó, creo que Thunderstorm, si no me estoy equivocando, a la mamá de Bon Scott. La invitaron al concierto de inicio de esta gira y se lo dedicaron a su mamá. Y y dije, no, es que bueno, o sea, qué tallazo, porque no era querer suplir, porque ni siquiera sabía para qué banda estaba audicionando, ¿no? Y que audiciones para esa banda y que te quedes y todo, pues no sé, se me hizo como una buena demostración de la clase de persona que es. De hecho, en el 2018, sí, me parece, toca esta de Back in Black con los de Muse. Y volvemos a esa parte de decir, pues es que nada más deseando llegas a hacer lo que tú quieres hacer. O sea, realmente no era, y algo que lo escuché hace poquito es, se ha perdido el buscar, el hacer las cosas de una cierta forma. No digo que todo, porque realmente no. Y hasta hace poco lo volví a escuchar y digo, es que sí es cierto, tú no puedes pretender que te gustan ciertas cosas cuando no te gustan. Y no tienes por qué seguir una línea si no es lo tuyo. Es tu pedo, por eso digo, cada quien va a medir el éxito a medida de qué es lo que tú estás esperando hacer. Y como él, ¿no? Decir, me gustan los coches, pues terminas con un programa hablando de coches y así y todo, y que dices, es que ese es el valor de algo que te gusta. Es como la gente que le gustan mucho los deportes, ven series, ven todo, y incluso va a haber gente que no le llame tanto la atención, y finalmente si está muy bien logrado o logras entender esa parte de esencia que tú como espectador no esperas, puede que te atrape también, siempre y cuando haya un mensaje o algo que comunicar, supongo, no supongo, es que realmente necesitas un mensaje o qué es lo que quieres comunicar para saber de dónde vas. Y entonces ves a Brian Johnson de, pues quiero hablar con ellos para que me cuenten cómo ha sido su carrera, su trayectoria, cómo eran las giras en su banda, en su X, en su esto, y lo hace de una muy buena manera. Entonces se me hizo como algo bien integral, ¿no? Pasar de ser un vocalista bastante prolífico, que en el 2016 se tomó un descanso, de hecho, por un problema auditivo que tuvo, por una participación en unas carreras, y su suplente fue Axl Rose, y fue para esta gira que se llamaba Rock or Bust, y fue, nada más era suplente, pero nunca aclaraban realmente si se iba a quedar Axl o no, y regresa hasta el año pasado de manera oficial como el vocal de esta banda, ¿no? Ya habiendo resuelto sus problemas de audición y todo. Y también tiene el puesto número 39 dentro de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos, según la revista de Hit Parade. Entonces, yo creo que también es volver a hablar de otra institución, de qué es lo que estás persiguiendo, por qué la estás persiguiendo, cuál es tu finalidad, y que tu finalidad no involucre a un tercero que siempre tenga que ver contigo, ¿no? Es como si yo ahorita digo, pues a mí me gusta mucho esto de los coches, y por una u otra cosa has dejado de hablar de tal, o no de hablar, sino has dejado de... Y como con los idiomas, ¿no? Que yo decía, es que la canción y así, a veces uno deja de lado ciertas cosas, pero la vida te va a ir juntando con lo que realmente es importante para ti. Por eso yo creo que no hay casualidades, sino todo es una causalidad de, y la causalidad aquí es, me gustan los coches, y no nada más terminaste a lo mejor con el coche de tus sueños, terminaste con, ¿no? Y no permitas que lo que sea que tú busques sea lo que alguien más busque, porque no tienen los mismos parámetros, no buscan las mismas cosas. Y Brian Johnson es ese ejemplo perfecto de que si sigues naciendo, buscando lo que a ti te gusta, persiguiendo lo que tú quieres,
tarde o temprano lo vas a poder conseguir. Y después no va a ser esta comparativa o no va a ser una suposición, sino va a ser el compartir estas historias o estas anécdotas con gente que empate contigo, que dice, sí, claro, nos quedamos 11 cabrones en una minivan con el equipo y así, así. Por eso es muy padre ver ese tipo de cosas, de decir, qué es lo que te hace pensar a veces, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando y por qué o para qué? Y qué tan dispuesto estás, porque aquí fácil nada. O sea, a huevo nada, pero fácil tampoco. Y tiene todo ese valor todavía de más. Más bien, cada cosa va adquiriendo un poco más de valor cuando aprendes a saber qué es importante para ti y también cuando aprendes a dejar de lado lo que te resta. Y Brian Johnson para mí no es una casualidad, es una causalidad de que deseando consigues lo que tú buscas para ti mismo, siempre y cuando sea tu interés personal y no trates de medirte con alguien más. Para que todo esto lo termines convirtiendo en eso, una buena anécdota, no una comparativa, sino una buena anécdota y un punto de en donde puedes generar ese puente de comprensión. Y pues yo creo que el ser el vocalista de una de las bandas más representativas del rock en una época te dice algo, ¿no? Y no nada más en ese aspecto, sino ser también el fundador de una institución de ayuda y tener toda esa diversidad que te hace una persona bastante pragmática, ¿no? No nada más te gusta esto, te gusta aquello y te gusta, y es eso, ¿no? Me gustan los coches y me gusta la música y me gusta esto y me gusta aquello. Así nos pasa a todos, pero persigue tus gustos, no persigas cosas ajenas, persigue lo tuyo. Pues es que sí.